Si tienes balcón pequeño, aún puedes producir mucha fruta rentable, pero elegir mal significa perder tiempo, dinero, espacio y motivación. Hoy verás 7 frutales que sí funcionan realmente en macetas. No elegí los más famosos, elegí los que compensan por producción, facilidad de manejo, adaptación y valor cosechado. Al final te diré cuál plantaría yo primero personalmente, porque no siempre gana el que produce más kilos totales. A veces gana el que falla menos y produce constantemente. Cultivar en maceta no es una agricultura de segunda categoría. Bien planteado puede ser incluso más eficiente que cultivar suelo. ¿Por qué? Porque controlas sustrato, drenaje, nutrición, exposición solar y protección climática. También reduces algunos problemas típicos de plagas y enfermedades. Pero hay una condición importante. Debes elegir especies adecuadas. Muchos frutales sufren en contenedor porque crecen demasiado vigorosos. Otros requieren suelos concretos, podas complejas o polinización complicada. Por eso esta selección prioriza rendimiento real para espacio reducido. No es una lista bonita, es una lista útil. Y empezamos con uno subestimado, práctico y muy aprovechable. En el número 7 encontramos el manzano columnar. Puede parecer raro, pero precisamente ahí está la ventaja. Crece hacia arriba, casi sin ramas laterales largas y desordenadas. Eso significa más producción vertical y menos espacio desperdiciado lateralmente. En una terraza estrecha, eso cambia completamente las posibilidades reales. Donde un manzano normal molestaría, este puede convivir cómodamente. No lo pondría primero por sabor, sino por eficiencia espacial. Además, visualmente ordena mucho mejor el conjunto de macetas frutales. Eso importa, porque un sistema manejable se mantiene durante años. Producción esperable, entre 15 y 25 manzanas por temporada. No parece espectacular, pero sí muy razonable para poco espacio. Y si pones 2 variedades compatibles, mejoras bastante la cosecha. Aquí aparece una ventaja clave del contenedor. Observación constante. Puedes detectar carencias nutricionales, pulgones o estrés hídrico temprano. En árboles grandes, esas señales suelen llegar demasiado tarde siempre. Su error más común es falta de sol directo suficiente. Con menos de 6 horas, baja floración, cuajado y dulzor. Vamos con el número 6, el cerezo enano. Entra aquí por una razón muy concreta. En cerezas, producir no es siempre el problema principal real. El verdadero problema suele ser comértelas antes que los pájaros. En suelo abierto, proteger árboles grandes es incómodo y caro. En maceta, en cambio, cubrir el árbol resulta bastante simple. Una red bien colocada puede salvar casi toda la cosecha. Eso convierte un cultivo frustrante en uno mucho más aprovechable. Además, muchas variedades enanas son bastante manejables en altura. No necesitas escalera, maniobras raras ni poda descontrolada anual. Eso reduce trabajo y también mejora la recolección en casa. En producción puede darte una cosecha sorprendentemente generosa doméstica. Estamos hablando de varios kilos en un volumen reducido total. Y antes incluso de fructificar, ofrece floración ornamental muy vistosa. Ese detalle suma mucho cuando cultivas también por disfrute visual. No lo pondría más arriba porque exige vigilancia en maduración, pero bien manejado puede darte una experiencia espectacular y rentable. En el número 5 tenemos el durazno enano. Es perfecto para explicar una idea importante. Más frutos no siempre significa mejor cosecha ni mejor resultado. Muchas personas se emocionan viendo muchísimos frutos recién cuajados pequeños y cometen el error de no aclararlos a tiempo. Entonces el árbol reparte recursos entre demasiados frutos simultáneamente. Resultado, duraznos más pequeños, menos dulces y menos comerciales. Aquí el manejo vale casi tanto como la variedad elegida. Si aclaras correctamente, mejoras tamaño, sabor y sanidad general final. Es una decisión que duele un poco la primera vez. Quitar fruta joven parece absurdo cuando quieres cosechar bastante después. Pero justamente ese gesto eleva muchísimo la calidad obtenida final. Y en maceta, observar esa carga y corregirla es fácil. Eso me gusta de este cultivo. Enseña gestión real productiva. No solo plantas y esperas, intervienes y mejoras resultados claros. Además, la fruta madurada en árbol no tiene comparación. Ahí entiendes por qué tanta gente termina enamorada del durazno. El cuarto de nuestra lista es el arándano. Los arándanos no son difíciles, son específicos y poco perdonadores. La mayoría falla porque ignora completamente el requisito fundamental: acidez. Si el sustrato no está en rango, la planta sufre. No importa cuánto riegues, fertilices o la cuides luego. Ese es el motivo de tantos arándanos mediocres y amarillentos. En maceta, sin embargo, aparece una ventaja enorme e inmediata. Puedes construir el medio exacto que la planta necesita realmente.
Eso te da un control casi imposible en suelo convencional, y cuando el pH está bien, cambia totalmente la historia. La planta responde mejor, crece sana y fructifica con consistencia. Además, comercialmente el arándano tiene un valor muy interesante alto, por eso mucha gente lo menciona, aunque pocos lo hacen bien. Yo lo coloco aquí por rentabilidad más que por simplicidad. No es el más fácil para empezar desde cero solo, pero si entiendes sustrato y riego, compensa muchísimo después económicamente, y en contenedor pequeño puede rendir más de lo esperado. El puesto número 3 lo ocupa el limonero, que es probablemente la opción más equilibrada para principiantes. No siempre gana en kilos, pero casi siempre gana estabilidad. Esa estabilidad vale muchísimo cuando todavía estás aprendiendo manejo básico. Riego, nutrición, exposición y observación se vuelven mucho más claros. Puede tener flores, frutos pequeños y limones maduros simultáneamente. Eso genera sensación de abundancia durante gran parte del año. Y psicológicamente eso ayuda mucho a seguir cultivando motivado siempre. No cosechas solo una vez. Ves progreso repetido y visible. También tiene una gran ventaja logística dentro del contenedor móvil. Si llega frío fuerte, puedes moverlo y reducir daños graves. Si aparece una plaga, lo separas y actúas rápido mejor. Ese control baja bastante el riesgo para quien empieza ahora, y un cultivo que falla menos normalmente enseña más rápido. No es el más espectacular de la lista, lo admito. Pero si buscas seguridad, constancia y utilidad diaria, funciona excelente. Número 2. El aguacate enano. El aguacate enano sube mucho cuando piensas largo plazo seriamente, no entra tan arriba por velocidad, porque es más paciente. Aquí muchos se equivocan buscando recompensa demasiado rápida e inmediata. El aguacate pide tiempo, pero devuelve mucho valor después sostenido. Cuando empieza a producir, entiendes por qué tanta gente insiste. Estamos hablando de una fruta cara y muy consumida actualmente. Además, cosechar aguacates propios tiene un componente emocional importante. No es solo ahorro, es independencia sobre un producto valioso. Eso sí, no perdona un mal drenaje continuado nunca. Muchísimas pérdidas vienen del exceso de agua en raíces sensibles. Por eso en contenedor debes priorizar mezcla aireada y estable. Si aciertas ahí, ya tienes resuelto gran parte problema. También conviene entender que no será el más agradecido inicial. Durante un tiempo parecerá lento, incluso demasiado lento quizás. Pero cuando madura el sistema, la percepción cambia por completo. Yo no lo pondría primero para novatos impacientes, sinceramente, jamás. Y llegamos al primero, que para mí gana estratégicamente claro. No porque sea el más elegante, sino por productividad visible. El plátano enano convierte espacio reducido en volumen cosechable serio. Eso impacta muchísimo cuando quieres notar resultados realmente tangibles rápido. Comparado con otros frutales, transmite progreso de forma muy evidente. Crece con presencia, responde bien y se multiplica mediante brotes. Ese detalle es enorme y muchos lo pasan por alto. No compras una planta, compras el inicio de un sistema. Con el tiempo aparecen hijos, separas, trasplantas y escalas. Eso vuelve al cultivo más interesante desde lógica de abundancia. Además, cuando un racimo cuaja, el impacto visual es brutal. No solo alimenta, demuestra físicamente que el sistema funciona bien. Eso sí, exige constancia con agua, nutrición y temperaturas amables. Pero si puedes darle eso, devuelve muchísimo más que muchos. Hay un detalle barato que mejora todos estos cultivos juntos. No es fertilizante milagroso, ni poda secreta, ni truco raro. Es algo básico, aburrido y tremendamente eficaz. El acolchado superficial. Una capa de materia orgánica sobre el sustrato cambia muchísimo. Reduce evaporación, estabiliza temperatura y protege la zona radicular activa. También mejora la estructura superficial conforme se descompone lentamente. Eso significa menos estrés hídrico y nutrición más estable general. Y cuando una planta sufre menos, produce mejor normalmente siempre. Mucha gente invierte dinero en productos antes que en bases. Yo haría exactamente lo contrario, especialmente en macetas frutales domésticas. Primero estructura, luego riego, luego nutrición, después ajustes menores. Esa jerarquía evita muchísimos errores caros y frustraciones innecesarias. Si aplicas solo una mejora después de este video, esa. Porque sirve para todos, no solo para un cultivo concreto. Y sus efectos se notan más de lo que parece. A veces lo simple no luce, pero cambia completamente resultados.
Si yo empezara hoy desde cero, haría esto exactamente. Primero plantaría un limonero para ganar confianza y constancia. Después pondría arándanos si puedo controlar bien el sustrato. Y añadiría plátano cuando quisiera volumen, impacto y multiplicación posterior. Ese sería mi orden personal entre facilidad, rentabilidad y expansión. No necesariamente el más popular, pero sí el más inteligente. Porque cultivar no va solo de producir muchísimo una vez. Va de sostener sistemas que quieras mantener año tras año. Si eliges especies adecuadas, el espacio deja de limitarte. Y cuando eso pasa, una terraza pequeña cambia completamente valor.